México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. A los partidos, a la población en su conjunto, ¿no? Ahora, segunda hipótesis, ¿sí? Este es el tiempo entonces de quién. Si no es el tiempo de los partidos políticos y del Estado para cambiar las cosas, es el tiempo de los movimientos, fíjense ustedes. De ahí su importancia. Perdón por la introducción, entonces el primer punto es por qué no es por ahí, pero para poder explicar por qué la importancia de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, digamos, hoy básicamente se plantean un proceso a partir del cual no son movimientos reivindicativos nada más. O sea, no están pidiendo para sí mismos cosas. O sea, no piden nada más el tema de, mejores precios y entonces para tener mejores ingresos los campesinos, sino hablan de soberanía alimentaria. Hablan de defensa del maíz contra el maíz transgénico, o sea, elementos que también nuestro movimiento Morena ha hecho eco de ellos, ¿no? Sí, no solamente hablan los movimientos sociales, la reivindicación del empleo, sino de la necesidad del cambio del régimen político, etcétera, etcétera, como habla el SME y los otros movimientos. No solamente hablan de queremos tierra y que nos den cosas a los indígenas, sino se plantean queremos cambiar al país, ser reconocidos en la diferencia, no para seguir nada más acotados en nuestra diferencia, sino para que el conjunto del país construya una forma distinta de ser sobre la base de reconocimiento a la diferencia, del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México. Derechos que son derechos a que sean sujetos del derecho y no objetos del derecho, etc. Los movimientos hoy, como Morena, no buscan nada más posicionarse y ganar las elecciones del 2012, sino transformar a México. ¿Qué quiere decir todas estas características? Estamos ante un proceso donde la perspectiva de los movimientos es emancipatoria, o sea, es la búsqueda de la transformación radical y profunda de nuestras condiciones actualmente existentes. Esto es la transformación del país. Entonces, en este sentido, si definimos a los movimientos, digamos, como aquellos conflictos sociales que buscan construir un orden distinto, o sea, porque buscan construir, entonces, en este sentido, en este orden sociocultural, político, económico, social en general, ahí, como Morena, estaríamos planteando entonces un tipo de movimiento que hoy es esencialmente distinto al de los movimientos reivindicativos, que venían ligados a una palabra que también seguimos usando nosotros, porque sigue habiendo algunos movimientos así, que es la palabra de resistencia, ¿sí? Y entonces, la segunda hipótesis es el momento de los movimientos, por estas características, porque son movimientos, y lo digo así, a fuerza y duro, son movimientos políticos, son movimientos no alrededor de la política, sino de lo político. Esto es que tienen un horizonte de cambio, un horizonte de visibilidad político, ¿sí? Los movimientos, al traducirse en esto, entonces pasan a ejercer funciones desde otro lugar distintas a las que aquellos que ofrecen por arriba son eso. Tercera hipótesis, estamos ante un cambio de época a nivel nacional, pero sobre todo en el ámbito internacional. Esto es, estamos en un momento a nivel mundial de recomposición de fuerzas
que se expresa en esto que yo les decía en el planteamiento anterior, que era, estamos ante un movimiento que pasa de la resistencia a una perspectiva estratégica. Hoy, que Morena tenga un nuevo proyecto de nación y que además tenga 50 puntos que reflejan una propuesta de gobierno, atención, son dos cosas distintas, no confundirlas, se dieron en el mismo evento. Andrés Manuel lanzó 50 puntos sobre la base de la lectura y del planteamiento del nuevo proyecto de nación, pero una cosa son los proyectos de gobierno que sintetizan a un programa de un movimiento y otra cosa es el programa de un movimiento. Para Andrés Manuel, esos son los 50 puntos para, digamos, sintetizar y plantear qué va a hacer desde el gobierno, y otra cosa distinta es el programa del movimiento. Espero que esto quede claro entre nosotros. O sea, el nuevo proyecto de nación, que también suscribe Andrés Manuel, que prologa Andrés Manuel, básicamente se plantea una perspectiva estratégica, una perspectiva de una revolución republicana, pacífica, de grandes cambios. O sea, estamos ante la formación de movimientos, fíjense los términos que voy a usar, que tienen un horizonte de visibilidad histórico. Así le decía un teórico latinoamericano, René Zabaleta Mercado. ¿Y qué es lo que quería decir? Son movimientos donde, y voy a jugar a propósito porque ese es uno de los puntos centrales, nosotros no nada más apelamos a la historia para que vean que nos hemos leído las estampitas y sabemos qué pasó antes, ¿no? Está bien, nos podemos leer las estampitas, está bien citar la historia, no es, la historia para nosotros es un acto presente. O sea, para nosotros la historia, y ahí está la diferencia, ¿sí? Y esto es central, la historia es presente para nosotros. O sea, los cambios, la corriente que ha hecho cambiar a México, que ha hecho que este sea un país construido sobre lo nacional popular, se recupera y está en Hidalgo y Morelos. Ayer López Obrador, ¿no?, citando a Hidalgo y a Morelos, citando la propuesta de Hidalgo, pero resumiendo la propuesta de Morelos en términos de la construcción de una ciudadanía. En este planteamiento, ¿qué quiere decir el horizonte de visibilidad? Que vamos sobre hombros de gigante, fíjense ustedes. Y ese es un punto central. Vamos sobre aquellos que han cambiado a México. ¿Sí? Y no solamente se trata de un problema de disputa de los héroes y de referentes simbólicos y eso, no, porque para nosotros no son eso, no es un retrato que yo mal utilizo para una propaganda, no, yo me siento parte de esta corriente histórica que hoy se hace presente, no solamente cuando la gente dice, Zapata vive, ¿sí? No solamente, ¿no? Y bueno, uno echa números y pues si viviera, pues órale, ¿no? Estaría bien, ¿no? 100 y tantos años, ¿no? Sino básicamente, ahora vamos a cumplir, por cierto, este año, no quiero que se me vaya a escapar de subrayarlo, yo en todos los lugares lo digo, porque este año, en noviembre, cumplimos los 100 años del Plan de Ayala, ¿sí? Entonces, espero que, digamos, es otro de los inspiradores de estos nuevos proyectos de nación que hoy sigue siendo nuevo, porque apela a nuestra historia, apela a lo que hemos sido, porque somos, a lo que hemos sido porque somos, fíjense. O sea, para nosotros no es, miren, el pasado visto como lo que ya no podemos hacerle, lo que ya pasó, no, sino el pasado nos acompaña. Entonces tenemos una fuerza que no tienen estos de enfrente, ¿sí? Que no la tienen. Desprecian la historia nacional, ¿sí? No a algunos héroes, sino a la historia en su conjunto, ¿sí? La desprecian profundamente, ¿sí? No, y además son unos pro-yanquis, son unos, bueno, están en otra dimensión totalmente con respecto a nuestra nación. No hay que olvidarnos lo que ha sido el PAN en la construcción de la historia de este país,
siempre al lado de las peores causas, o sea, de los fascistas, del autoritarismo, etcétera. Ellos no nos pueden vender eso. Entonces, en este sentido, ir sobre hombros de gigante estaría representando, ¿sí? O como dirían los bolivianos van con su maca sobre la espalda, van con su momia, literal, Yo cuando me contaron eso, y además en una gran movilización que me tocó ver, fueron y sacaron su maca regional, o sea, porque ahí se conservan las momias, y se la pusieron a la espalda y caminaron con ella, con la maca de un principal que había luchado por la transformación en una región. Dices tú, ahora sí que hora mal hora, ¿no? Estos cuates, o sea, más claro ni el agua, o sea, vas con tu historia en la espalda, si se quiere, o sea, te va impulsando tu historia. Bueno, esa característica nos hace radicalmente distintos, fíjense, como pueblo. No para que digamos, bueno, ya de por sí mexicanos quiere decir el ombligo de la luna, no para que nos digamos en el mal sentido, ¿no? Que somos el ombligo de la humanidad, no, salud, junto con los bolivianos en este continente, ¿sí? Somos el otro pueblo que ha construido su nación de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, en este sentido, esa característica no la puede perder este movimiento, porque estaríamos, digamos, fuera de todo eso. Por eso nos llamamos Morena, diría yo. Algunos prefieren no hablar del tema, a mí me parece central, ¿sí? Más que una virgen, porque, digamos, eso pertenecería a una religión, ha sido el estandarte de la liberación en México desde la Guerra de Independencia hasta la fecha. No hay movimiento campesino, ¿sí? O váyanse ustedes un 11, 12 de diciembre y van a ver a todos los sindicatos marchar con la guadalupana. Es otra dimensión, no solamente es nuestra madre tierra y la Tonantzin, sino representa un sentido de cambio en este país. Fue la que se enfrentó a la otra virgen, sí, porque fue un ejército de los españoles, una virgen de los remedios contra la guadalupana, una guerra de vírgenes. Bueno, esto tiene toda su connotación social. No estamos apelando a un movimiento mesiánico, atención, ni nada por el estilo, porque acusan a Andrés Manuel, la derecha intelectual, ¿sí? En la revista Letras Libres, pues, ¿no? Esas son puras letrinas, ¿no? Mucha pura porquería ahí. Uno hay que tener estómago para leer esa revista donde, bueno, todo está mal menos ellos, por supuesto, ¿no? Pero oír a Krause, que además ahora tiene a su hijito ahí haciendo labor sucia también en la radio, y eso, a León Krause, básicamente en todo el planteamiento sobre la nación, ¿qué es lo que hacen? Son antihistoria, son básicamente, fíjense, es en este orden de ideas, y son antinacionales. Dicen que hoy no tiene más caso la nación. Y entonces voy ahí cerrando sobre el cambio de época. Cuando digo es internacional y es nacional, estaría transmitiendo en este cambio de época, una época que se abre de posibilidad de revolución social, de cambio radical. Por eso hablamos de un cambio de época. Atención, es fuerte, ¿sí? Hay la posibilidad de un cambio de época. Nosotros, después daré esa característica, somos un movimiento pacífico. Revolución no significa violencia, ¿sí? Es cambiar radicalmente las cosas. Bueno, en eso tenemos que meternos. Cuarta idea, para discutirla. Debido al ataque de la soberanía por parte del poder, ¿no? Del espurio en este caso, y del modelo de globalización, fíjense ustedes, hoy día hay un rasgo que se traslada a los movimientos, y este rasgo es que frente al proceso de globalización hay un proceso de construcción, perdón por usar este término así medio rebuscado, de subjetividades autónomas. Esto es, si tú a mí me quitas el referente nacional, yo me refugio en mi referente identitario étnico, por decir algo. O sea, el movimiento indígena
tiene como expresión la pérdida de la mediación nacional, donde todos aparecíamos cubiertos como pueblo, ¿sí? Y ante la globalización me quitas el sentido de pueblo, porque se lo tiraste al cesto de la basura desde el gobierno, y lo que ocurre entonces es que empiezan a multiplicarse los movimientos con identidades particulares, ¿sí? Es más, nosotros, Morena, es un movimiento de identidad nacional, porque hay una ruptura con la identidad nacional desde el poder, ¿sí? Entonces nosotros somos un movimiento, digo, hace falta decirlo, bueno, se llama Morena, pero es nacionalista y tiene el águila, los alas abiertas, que la idea de la república, ¿sí? Esa águila es el águila republicana. Nosotros usamos el águila republicana. Somos un movimiento nacionalista, pero nacionalista popular. Y ahí hay un rasgo que los de enfrente no van a entender y que nosotros tenemos que apropiarnos de él. O sea, básicamente hoy nosotros estamos por la reconstrucción de la autonomía, de la autodeterminación, ¿sí? De la, digamos, de la autorreferencia básica desde la reconstrucción de la nación, desde lo popular. Entonces, fíjense ustedes, debido a que ellos son desnacionalizadores, el espacio de lo nacional se ha convertido ya no en un espacio de acuerdo para todos, porque ellos son antinacionales, sino es nuestro espacio. Pero es un espacio necesario, ¿por qué? Porque somos un país, digamos, colonizado y somos un país dependiente del imperialismo norteamericano. Atención, hay dos cosas fuertes. O sea, somos un país cada vez más colonizado, porque ellos han dado entrada al proceso de recolonización de México, ¿sí? Y por el otro lado, nosotros somos un país que básicamente, sí, estaríamos reconstruyéndonos sobre la base de referirnos a lo nacional, pero fíjense la paradoja, voy a jugar ahí con los términos. Nacional que hoy requiere de un sentido internacionalista distinto. Órale, somos nacionalistas y a la vez internacionalistas, ahí estaría la clave, efectivamente. O sea, los movimientos hoy tienen que ser movimientos que recuperen nuestro sentido de nación, pero para que sea esencialmente liberador, también tiene que ser solidario con otros pueblos, ¿sí? También tiene que estar ligado a otros que son colonizados y a otros que son dominados por el imperialismo norteamericano. O sea, que el 87% de nuestro comercio sea con Estados Unidos, nos hace absolutamente dependientes de Estados Unidos. Pero que nuestra economía esté ligada absolutamente a la norteamericana, nos hace tremendamente dependientes. Pero que Walmart esté acabando, digo, para no hablar así, la economía, no, esté acabando con todos los changarritos, ¿sí? Esa es una realidad. Pero que Monsanto quiera adueñarse de todas las semillas de este país, ¿sí? Como hoy, el 70% de las semillas, 5 compañías transnacionales, 4 transnacionales y una mexicana que es a su vez transnacional, son las dueñas de todas las semillas que se siembran en México. 5, el 70%. Está grueso. Pero que además, y me puedo seguir por ahí, ¿no? Que solo tengamos 2 pinchurrientas televisoras, ¿sí? Horribles televisoras, malísimas televisoras. No más tenemos 2. Oigan, para quien haya estado en Estados Unidos, para quien sepa cómo se manejan en Europa, esto de las televisoras es abierto a la competencia. Hay posibilidades hoy de tener N canales y uno tuviera las N. Aquí han hecho todo para que solamente haya 2. Es más, la General Electric quería, es más, Slim quería, es más, ¿y ustedes saben cuándo? Bueno, está duro, porque el poder de ellas, ¿sí?
La radio es menos cerrado, entre comillas. Son 200 familias las que son dueñas casi del 85% de las radios en el país. Bueno, o sea, la concentración también es muy fuerte en términos de eso. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de los movimientos en términos de su construcción, hoy hay cada vez más movimientos que luchan por su autonomía, y esta empieza en lo local, en lo regional, en el barrio, empieza en la identidad como jóvenes, por eso Morena, verán la estructura preocupada en no solamente la dinámica que nos van llevando los acontecimientos y la defensa del petróleo y la defensa de la soberanía nacional y la defensa de la economía popular, ¿no?, etcétera, ¿no?, en los distintos procesos en los que se ha visto envuelto Morena, sino verán la propuesta jala en la necesidad de organizarnos sectorialmente también. Jóvenes, trabajo en el campo, en esto, en lo otro, viene ahí subrayándose, verán en la dirección del 2 de octubre, grandes cambios, sacudida, viene una sacudida también para nosotros hacia el interior. O sea, un referente no solamente estatal y de la estructura estatal, sino también una referencia sectorial, y es un mensaje, entre otros, central hacia los jóvenes. No podemos cambiar México sin los jóvenes. Más bien, y no es una figura, decir, ay, miren, ahí está la generación futura, bueno, vaya paquetote que les decimos cuando les decimos esa frase supuestamente para quedar bien con los jóvenes, sino básicamente en este país tenemos que impulsar una visión de cambio. ¿Cuál es entonces? Es un modelo de procesos autonómicos, pero que trabaja, y ahí está el otro rasgo, y sería la hipótesis, en red. ¿Qué quiere decir? Que funciona como un movimiento de movimientos. Y ahí hay una complicación, porque antes los movimientos eran claramente, se definían movimiento sindical, por decir algo, movimiento campesino, movimiento juvenil, movimiento estudiantil. Y hoy resulta que somos una mezcla. Y los procesos, al convertirse en red, hoy traemos la camiseta de ecologistas y mañana nos ponemos la de lucha por la tierra y pasado estamos en la lucha por la defensa del voto, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los movimientos empiezan a funcionar en términos de redes, y esto les da características de un potenciamiento fundamental. Quinto, y ya voy, son 7 nada más para ir cerrando en este cuarto de hora. Son movimientos, la quinto sería del consenso en la diferencia. Entonces, sí son desde lo nacional popular, pero atención, cambiando el fundamento de lo nacional popular anterior. ¡Ah, caramba! Entonces son en la historia, pero se propone, y está en el nuevo proyecto de nación, pero además está en términos de los movimientos reales en México, el movimiento indígena, los de género, los de preferencias sexuales, en los movimientos ciudadanos como el de Morena, ¿sí?, donde los consensos no se dan a partir de homogeneización, ¿sí?, sino a partir del reconocimiento de la diferencia. Esto es, en vez de ser un referente constituido, ya todos somos mexicanos, que era un referente general, hay que reconocer que este referente de todos somos mexicanos le daban toda la torre a la diferencia que compone México, culturalmente hablando. Le dábamos en toda la torre a esa constitución de diferencia. Somos el segundo país en diversidad cultural del mundo, o el primero según otras estadísticas, otras formas de medir los grupos étnicos en México, pero la diferencia que hoy día, cuando el censo por primera vez en la historia de los censos hizo una pregunta que es, ¿y quién, o sea, si te autoadscribirías como indígena, si te sientes indígena? Pasamos de alrededor de 10 millones de mexicanos que son indígenas por su lengua y su vestimenta y su cultura, pasamos a 17.6 millones de mexicanos que se autorreconocen
como indígenas. A Chihuahua, bueno, entonces, sí, el autorreconocimiento tiene una carga fundamental, alrededor entonces del 20% de la población nacional se autorreconoce como indígena, ¿sí? Quiere decir que existe un principio, digamos, de necesidad de ir al fondo histórico del elemento constituido, pero básicamente tenemos que pasar a un constituyente distinto. Y aquí, perdón, me detengo unos minutos en este concepto. La Constitución es lo constituido, porque ahí está establecida, y es en un deber ser. Vamos a cambiar, o sea, está constituido, ya está. ¿Sí? Ahí va. Pero nosotros requerimos de un constituyente social, y ahí está el planteamiento con respecto al movimientos de consenso. Nosotros estamos por un movimiento constituyente que permanentemente cambie las cosas. ¿Cómo es esto? Requerimos tanto de un constituido, o sea, de una constitución, que reconozca los procesos sociales, que pueden irse dando las formas de gobierno que quieran. Ya lo hacemos en México, pero no es general. Oaxaca tiene más de 500 municipios que por usos y costumbres, de eso estamos hablando para el conjunto del país. O sea, aún municipios no indígenas tienen el derecho de buscar sus mejores formas de gobierno, porque solo en tanto nos apropiemos de nuestras formas de gobierno y acerquemos la cuestión pública a la población, y ésta la sienta suya, y por ejemplo, que los presupuestos todos sean participativos, y por participativos no nada más de decir cómo se distribuye la miserable lana que podrían distribuirse, porque es miserable la lana que se puede distribuir en este momento, sino también puedan ver de su ejecución y seguimiento, etcétera. O sea, que exista un proceso de reapropiación. O sea, los planteamientos, ¿sí?, en este sentido son de reconstrucción ciudadana sobre la base de un ejercicio directo de poder y de poderes locales, regionales, y de un planteamiento entonces del reconocimiento de la diferencia para una reconstrucción de un sentido de hacer política básicamente distinta. Entonces unificaríamos espacios, le daríamos un sentido de construcción de realidades al movimiento. Y en realidad es lo que ha hecho Morena, ha construido una realidad en el país, ¿sí? Con todo que sea en nuestros ratos libres, de políticos no profesionales, sino que en nuestro rato de trabajo, en mi caso, de profesor universitario, los fines de semana, las horas que nos deja después de la docencia y de la investigación, ¿sí?, y el trabajo con las organizaciones campesinas, estamos clavados en el trabajo con Morena. Bueno, en esa perspectiva, básicamente a lo que nos estamos refiriendo es que somos constructores de realidades. Quisiera nada más dar algunos rasgos, y entonces entraría ahí la tesis 6, el planteamiento de tesis 6. ¿Cuáles son los rasgos de estos movimientos? Que por cierto se habían dejado de estudiar por esta idea del pensamiento único, ¿sí?, y le había dado ciertos rasgos a los movimientos, que están en la movilización y que a veces están confundidos con lo que es un movimiento social. Esto es, no hay que confundir la movilización con un movimiento social. Yo diría, esto no es ningunear, es una movilización la de Sicilia, no es un movimiento social. O sea, no busca referentes identitarios, más allá del dolor o de esto, el otro. Cada quien es un recitar las cosas, y es un pequeño grupo que moviliza, va generando movilización, pero no tiene una pretensión, abandonó la pretensión, tristemente, de ser un movimiento social, por el momento. Esperemos que se siga desarrollando. López Obrador llama a que reforcemos
esa movilización, diría yo, siendo estrictos. Pero lo uso el ejemplo para ver lo que es una movilización de un movimiento. No tiene ideas, no tiene procesos de organicidad, no tiene referentes establecidos, sino se moviliza alrededor de un tema, digamos, que contrasta, que es reactiva, hace reacción a algo. Que había que hacer reacción a eso, pucha, nada más falta que no hubiera una, pero no es movilización, ¿sí? No sé si eso quisiera que lo discutamos más adelante. Digamos, son movimientos, y esto quisiera subrayar, que son mundiales y nacionales. El de los jóvenes es el movimiento mundial por excelencia en este país, el de 68, pero hoy tiene otras características muy importantes. Al lado de estas resistencias que ha empezado a construirse alrededor de un momento constitutivo central, el plantón, con todo el que lo combatió la derecha, es un momento constitutivo. Perdón, en el plantón, a lo mejor hasta los más jóvenes los llevaron los padres, porque ustedes casi ni edad del plantón tenían, ¿no? Algunos sí, pero el plantón, el plantarnos, el decir, ¿sí?, a la goma con sus instituciones, no las instituciones en general, sino sus instituciones, esas que sirven para hacer las trampas y eso, pero el planteamiento central alrededor de construir una resistencia general no dispuesta a vender el alma, ni a transar, ni a nada, sino plantearse, nos constituyó, nos dio un momento central, ¿sí?, de construcción que hace, por ejemplo, de nuestro movimiento un movimiento fundamental. Quisiera recuperar otros para que los tengamos, que tienen que ver con este movimiento Morena y la transición política. Tiene que ver, fíjense, el punto de arranque de los movimientos de transformación desde abajo es 1968, en términos contemporáneos. Es un movimiento de ruptura que tiene sus secuelas en el 71, en las luchas guerrilleras, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el 68. Tenemos otro que es el 94 y que es otro momento constitutivo en este país, que es el EZLN, que planteó no un poder constituido, sino un poder constituyente en sus autonomías y en sus juntas de buen gobierno, que ha establecido una serie de cambios y que Andrés Manuel insiste, y con razón, son nuestros compañeros de transformación del país, aunque no nos entiendan, ellos a nosotros. No son ni por asomo nuestros enemigos, y menos aún nuestros contrincantes a debatir y eso, sino necesitamos acercarnos a ellos. Básicamente el EZLN representa un proceso de transformación radical de nuestro país que no compartimos un punto central, que es la relación con el poder. Nosotros creemos en un poder social, ellos dicen no creer en ningún poder, aunque las juntas de buen gobierno me gustaría que nos las explicaran si no son estructuras de poder, quién sabe qué sean, pero básicamente tenemos este punto de diferencia, porque también tenemos la misma crítica a los partidos, porque también compartimos la crítica al poder, porque también mantenemos la crítica a lo establecido, porque queremos transformar a México, etcétera. Ahí tenemos esa diferencia, pero básicamente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, básicamente, fíjense ustedes, tenemos toda una serie de coincidencias y que tenemos que ir al debate de una idea central. ¿Por qué hoy llamar a la abstención significaría reforzar? Porque ellos lo van a hacer en un cierto momento. Esperemos que sea derrotada esta posición, pero hasta donde sabemos va ganando fuertemente esa posición de nueva cuenta. O sea, van a volver a meter la pata, como la meten todos los movimientos, incluyendo el nuestro. La pueden meter. El tema es saberla sacar. Bueno, ellos van rumbo a volverla a meter, porque no se han hecho la autocrítica de cómo se sumaron, ¿sí?, al fraude.
de cómo, ¿sí?, hicieron y apoyaron, en la práctica, ¿sí?, apoyaron eso. Bueno, hablando esto, me tocó ir a Chiapas y hablando esto con un comandante, ¿sí?, me decía, es que creíamos que ganaba de todas. Le digo, ¿cómo creíamos? No nos podemos jugar en este límite. Entonces, yo se lo dije, que conste que a mí no me parece suficiente explicación, que deben una disculpa al conjunto del movimiento, porque se deben ustedes mismos una autocrítica. Porque no vale que juegues maquiavélicamente con la política desde los movimientos. O sea, no es, como van a ganar, de una vez les voy pegando para colocarme más a la izquierda de ellos que para transformar verdaderamente. ¡Úrale! Se colocaron a la derecha, o sea, los extremos se juntan, decía otro teórico, ¿no? Y efectivamente se juntaron. Se juntó la derecha, se juntó con la llamada izquierda radical. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que uno de los momentos claves del cambio que se ha arrancado en México está con ellos. Nosotros no podemos decir, y sigue estando con ellos. Entonces, hay otros movimientos que para nosotros son centrales, son los movimientos ambientalistas. Esos están más dispersos, pero son centrales. Hoy por hoy, el elemento que claramente puede unificar al movimiento, digamos, a los movimientos socioambientales que le llamamos, tuvimos una reunión importantísima, convocada como Morena, junto con las organizaciones campesinas y junto con la Tocepa Antitatanisque, que es un movimiento ambientalista, campesino y eso de la Sierra Norte de Puebla. Nos reunimos precisamente en Cuetzalan y ahí, a partir de cómo ellos se reapropiaron y esto y lo otro, convocamos a todos los movimientos socioambientales. ¿Y cuáles son los puntos de referencia centrales? El no a los transgénicos, y entonces la defensa del maíz, somos un pueblo de maíz, entonces sin maíz no hay país, es uno de nuestros referentes también fundamentales. Lo hemos defendido, lo hemos planteado así, hemos marchado juntos, hemos desarrollado este planteamiento, aparecen los 50 puntos de Andrés Manuel, etcétera, etcétera, ¿no? Como un elemento central. Pero el otro aspecto que sería fundamental es, podríamos decir, aquellos que hacen en la práctica para cambiar las cosas. Cuetzalan hizo su ordenamiento territorial de todo el municipio. Hoy ya no pueden entrar las grandes compañías transnacionales hoteleras que les querían quitar su futuro. Pero porque ordenaron su territorio, se reapropiaron de la soberanía territorial que les da el municipio y le pintaron un violín bien puesto a todas las transnacionales. No más, ahí no van a entrar, ¿sí? Estábamos en ese territorio, bueno, cuando llegó Andrés Manuel y se quedó impactado, aún sabiendo, impactado de todo lo que le conversaron, de que todo lo plantearon, y ya verán, o sea, va a ser una de las sorpresas del 2 de octubre. Perdón por planteárselas así en términos de emoción, pero eso va a pasar. Ya verán cómo está recuperado esto en la estructura de Morena. Además, emocionante. Y tercero, la lucha implacable y uno de los temas centrales de Andrés Manuel en este momento, porque sintetiza este elemento de la soberanía que tiene que ver con las mineras, ¿verdad? Las mineras tienen concesionadas en este momento, en este país, 54 millones de hectáreas sobre 196. La mayoría de esas hectáreas en ejidos y comunidades. En contra de la soberanía que les dio la reforma agraria. Hay que decir que la contrarreforma agraria, perdón nada más ahí para que vean por qué la importancia de esto, fracasó rotundamente. O sea, el innombrable y su contrarreforma agraria, hay que decirlo, ejidatarios y comuneros de este país tenían 104 millones de hectáreas contra la contrarreforma agraria, perdieron solo 1 millón en estos casi 15 años de contrarreforma agraria, ¿sí? 1 millón, y ganaron
3 más. Se ganaron en las cuentas, ahora en vez de 104 son 106 millones de hectáreas. ¿Sí? Y no se privatizó la tierra. Entonces, ese punto quiere decir el movimiento particular, porque fue cada ejido, cada comunidad, cada comunero, cada comunera, cada ejidataria y cada ejidatario, los que resolvieron no vender. Entonces, imagínense ustedes el proceso de consolidación de los territorios agrarios en este país, que además declararon de la tierra que pasó por el programa de certificación de derechos, 70% de esa tierra la declaró tierra de uso común, o sea que no puede ser ya vendida. Entonces, imagínense la consolidación del proceso social ahí. Entonces, en este sentido, el movimiento campesino alrededor, que es un movimiento ambientalista, porque significa la reafirmación de la posesión y vigilancia de los recursos naturales por parte en los territorios agrarios, representa el elemento central de confrontación hoy con las mineras, que son las que ahí se vienen sobres a nivel nacional. Ya hay varios ejemplos durísimos en México que han empezado a costar vidas, etcétera, y que tenemos que... El otro movimiento, ya lo mencionaba yo, es el de migrantes en Estados Unidos, que es nuestro. No nos olvidemos que somos un solo pueblo en 2 países, ¿sí? Ojalá no nos olvidemos de eso. Digamos, al único lugar donde ha salido Andrés Manuel es al otro territorio de mexicanos. Entonces no ha salido de México, pues si la quieren ver así, ¿sí? Que ha sido a Los Ángeles y ahora va para Chicago. Esperemos ahora sí, o sea, va a ir un poco más arriba, donde de los 8 millones de habitantes hay en este momento 1.100.000 mexicanos allá. Ay, güey, no, se va a ir allá, ¿sí? Que es el origen de ese movimiento de migrantes, que ahí viene de nuevo. Y ahí va a estar Andrés Manuel. Bueno, entonces en este sentido, el movimiento de migrantes acaba siendo fundamental. La Asamblea Popular, la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Ahí, en esta Asamblea Popular de Pueblos, aunque parezca una redundancia, fíjense ustedes, el referente a lo popular como político, referido a los pueblos. A esto que he venido yo hablando, nos retrata este movimiento. Y hoy, con una fuerza y viniendo desde abajo, que viene impactante, ya veremos. O sea, no solamente llevó a CUE, a pesar de las alianzas y las características del propio CUE y todo esto, a la gubernatura, sino el proceso social desde los pueblos y las decisiones están sumándose hasta en términos de los más radicales de todos. Hay una verdadera insurrección, están adelantándosenos al país, como muchas veces ocurre con los pueblos indígenas, se nos están adelantando en un movimiento social de magnitud impactante. Oaxaca, sí, mucho más en las transformaciones, hasta hoy día, entonces sigue. Y está el movimiento cívico, sí, donde los partidos aparecen como enemigos del movimiento cívico, fíjense, singularmente. También movimiento obrero, campesino, etcétera. Cierro. Básicamente, me pasé, no pude terminar, voy a terminar 12:30 y ahí nos tomamos. ¿Cuáles serían los rasgos de la alternativa? Última tesis. Serían sobre 2 ejes. Uno sobre la fraternidad y otro sobre la fraternidad vuelta comunidad. ¿Sí? El planteamiento que se deriva de los movimientos sociales es la tremenda fuerza que un movimiento social de características interclasistas como Morena, que se fija que primero tienen que ser los pobres y desde abajo y desde los que no tienen nada, porque si no los demás, los clase medieros o clase medio baja, no la van a poder hacer, porque necesitamos antes que nada construir ciudadanía en general. Mientras exista la desigualdad que hay en México, económica, social, cultural, el trato desigual, la segregación de millones de mexicanos, a través de que el 50% de la población está por debajo del índice de pobreza,
50%. Y que de esa, cerca de un cuarto de la población en su conjunto está rayando, ¿sí?, los niveles de extrema pobreza, o sea, miseria, en un país como México, eso nos estaría hablando de una falta de ciudadanía total. Porque necesitamos recuperar y poner en el centro, fíjense ustedes, para que haya democracia plena y absoluta, tenemos que colocar el tema de la fraternidad. La Revolución Francesa, ¿sí?, fue libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? De la libertad y la igualdad de vez en cuando escuchamos hablar de ella. De la fraternidad hace rato que al único que bombardean, se burlan de él, etcétera, es a nuestro movimiento, que habla de fraternidad, de amor, de sentimientos, del sentimiento de la nación, pero también habla de la felicidad, habla de todos estos componentes, de estos referentes afectivos que para nosotros son centrales, porque son aquellos que diluyen el sentido de que ciudadanía solamente son aquellos que tienen, aquellos, ¿no? En el tener está la ciudadanía, y que por tanto al otro lo único que le queda es vender su voto, ¿no? Porque pues, es una mercancía. Entonces nosotros queremos desmercantilizar, tenemos que humanizar, no somos cosas, somos personas, tenemos eso. Y esta idea de la fraternidad no es un asunto religioso. También las iglesias deberían, si no lo hacen deberían, ¿no? Pues es un principio básico de toda religión, debería ser esta confraternización. Claro, hay muchas religiones que confraternizan diciendo que la de enfrente, la religión de enfrente es la enemiga, y entonces construyen así sus confraternidades con enemigos. Entonces, bueno, nosotros no estamos construyendo en el extremo. Dice Andrés Manuel, no serán corridos de México, no los deportaremos, no serán segregados, etcétera. En esta fraternidad general, nosotros tenemos la mayoría. Tenemos la mayoría porque la mayoría es pueblo, ¿sí? Y en ese sentido, el elemento básico de construir de la fraternidad acabaría construyendo un sentido de igualdad efectivo y por tanto nos permitiría ser libres. No podemos ser libres en tanto el 50% de los mexicanos estén por debajo del índice de pobreza. No podemos ser libres y tenemos que luchar por esa libertad, y esa libertad pasa por aquí. El tema de la desigualdad, y ojalá entonces tenemos a los dos grandes especialistas, a los tres grandes especialistas sobre desigualdad, ¿no? Botvinnik, que fue hasta diputado, pero tenemos por el otro lado a Rolando Cordera y a Carlos Tello, ¿sí?, que ahora reeditaron su libro sobre la disputa por la nación, cuyo eje central es destacar la desigualdad en el país y cómo hay que ir a acabar con la desigualdad. Pero también tenemos a Enrique Dussel como filósofo en el movimiento, hoy como elemento pensante, que el punto central para él, junto con Villoro, que básicamente sigue siendo un intelectual de los zapatistas, ¿sí?, hablan del tema central de la desigualdad y de cómo superar esta. Luis Villoro, ¿no?, sería el de ahí, y Enrique Dussel, ¿no?, D-U-S-S-E-L. Entonces, en este sentido, en la idea de pueblo, o sea, en esta idea de una abolición general de la diferencia en un pueblo con un sentido y una dirección de cambio a favor del pueblo, o sea, del pueblo y para el pueblo, que sería un principio básico ahí. Estamos hablando de la construcción de una comunidad, fíjense ustedes, que antes que nada destaca la autonomía para que pueda organizarse y autoafirmarse, y parte de un cambio de sujetos sociales, o sea, sujetos que luchan por cambios y reivindicaciones propias, a sujetos históricos, pero que se proponen algo más profundo en la fraternidad, desaparecer
como tales y convertirse en un sentido general, humano, etcétera, todo esto. En ese sentido de comunidad, estaríamos hablando de un movimiento que, digamos, pasa de poder constituido a poder constituyente. Si nosotros consolidamos los procesos de formación comunitaria en todos los niveles, estaríamos hablando de una constituyente social, que es uno de los principios básicos de Morena. Esto es aquella que le da sentido a la comunidad, o sea, que se finca sobre los valores de solidaridad, de reciprocidad y en los principios de democracia directa y participativa. O sea, fíjense la serie de conceptos centrales que estamos proponiendo. O sea, básicamente, sí, reconstituirnos a partir de valores. Esta es una revolución ética. Tenemos que recuperar los valores sociales centrales, y estos están en la fraternidad, en el sentido de comunidad. Están en nuestro pueblo, que es solidario, que es recíproco. Digo, nomás hace falta ir a una fiesta, ¿verdad? Donde puedes echar toda la casa por la ventana y todos son invitados, ¿sí? Y los que menos tienen son los que más dan. Perdonen. Ese es un elemento básico que está formateado en nuestro corazón, y es en ese sentido, y no es historia, y no es un pueblito, no. Digamos, es un elemento constituyente de nosotros. No es constituido porque no está en una constitución que tengamos que ser así, sino todo el tiempo somos así, somos solidarios. A ello hemos apelado para la transformación en este momento. Entonces, estos valores de reciprocidad, ¿sí? Recíproco no es tú me das y yo te doy. No es un toma y daca. Recíproco tampoco es, bueno, hoy te doy y tú después me devuelves. No. La reciprocidad es dar sin esperar nada del otro. Esa es la reciprocidad, ¿sí? La solidaridad, sí, es el apoyo, es el dar sin esperar, ¿no? ¿Sí? Y la solidaridad es un principio básico de apoyo al otro, ¿sí? De auxilio, pero también de trabajo conjunto, de un principio de construcción en un referente comunitario, ¿sí? Que establece una forma. Nosotros queremos acompañarlo de una democracia directa, porque solo en esa democracia podemos reconocer las diferencias también que existen y manejarnos dentro de la diferencia, y tiene que ser absolutamente en esta democracia. Cuando decimos directa, la queremos subrayar como participativa, y ahí está todo en eso. Entonces, los movimientos tendrán un nuevo espacio para lo público, fíjense ustedes, y con eso termino. ¿Cuál es este nuevo espacio para lo público? Lo estamos construyendo hoy cuando defendemos la acción del movimiento, el tomarnos en nuestra mano nuestro futuro, en establecer una lucha de la conciencia y no una lucha de borregos, el estar utilizando buena parte de nuestro tiempo no en machaconamente decir una consigna, sino en poner la discusión, en establecer un debate, ¿sí?, sobre ellas, en abrirnos a las otras ideas, en, digamos, un principio de comunicación central que permita que ese nuevo espacio de lo público sea no políticas gubernamentales, sino, como acaba en nuestra última tesis en el nuevo proyecto de nación, es de políticas verdaderamente públicas. Esta es que llevan y son discutidas, decididas, perseguidas, etcétera, ejecutadas, ¿sí?, y básicamente vigiladas y básicamente constituyentes. Esto es de participación social en todo aquello que nos compete, en todo aquello que es parte de nosotros, que es el conjunto del país, pero que también es nuestra vida cotidiana y todo esto. Entonces, el constituirnos desde nuestra cotidianidad, fíjense en términos de estructura organizativa, de convence a 5
Y los primeros 5 son los que tienes más próximos, son tu familia. Hablaría de la idea que en términos organizativos, pero no me adelanto a los compañeros que van a venir a hablar de organización, estamos planteando. Estamos planteando de una estructura de organización de reciudadanización, de ciudadanización en la conciencia, y para eso era parte de esta exposición. Entonces termino, 2:30, vamos a usar 15 minutos para refrescar y vamos a volver para establecer pequeños grupos de trabajo, ¿no? 3 o 4 grupos de trabajo. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, perdón por bajar la cortina, pero es parte del ejercicio. Sí, disculpen que los corté. Es aprender. Disculpa. Es aprender a discutir en un breve tiempo las cosas, llegar a conclusiones, construir en colectivo. Es parte del ejercicio de toda esta serie de transmisión de conocimientos que tenemos que llevar hacia afuera. O sea, del taller, la intención, como han dicho los compañeros, no es que se quede en acumulación de conocimiento, sino que este conocimiento se pueda contrastar con sus realidades, pero sobre todo que sepamos transmitirlo y estar dispuestos a escuchar unos y otros. Por eso deshacer un poco los grupos, ¿no? Sí, de todas maneras era muy dominante, y además la presencia de los de San Martín, ¿no? O sea, era fuerte, ¿sí? La presencia en términos numéricos, pero el habernos, digamos, dividido en grupos también fortalece a los propios de San Martín, en tanto conocieron otras personas, pueden intercambiar otras cosas, etcétera. Entonces, parte del taller es el ejercicio que estamos planteando, eso con otras técnicas que ya discutirán ustedes adelante, pero igual que planteamos, se trata de ir en la práctica haciendo cambios. Este sería uno de ellos, ¿no? Aprender a dialogar, a escuchar, ¿sí? Y dialogar significa este lado de la escucha, ¿no? En vez de escucharnos a nosotros mismos, a ver, ¿qué está diciendo el otro? ¿Cómo lo convenzo? ¿Cómo incorporo yo eso? Entonces, ahorita vamos a hacer rápidamente la exposición en 5 minutos, tienen que presentarlo rápidamente, en 5 minutos el relator de cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces, grupo 1 está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, el relator del grupo 1 expone en 5 minutos, ¿sí? Por favor. Bueno, pues nosotros estábamos hablando de lo que era el movimiento Morena, que prácticamente, bueno, nosotros creemos que por medio de este movimiento pueden hacer cambios, pero también para llegar a estos cambios simplemente se tiene que saber dialogar y poder informar a la gente realmente y convencerla que realmente el licenciado Andrés Manuel López Obrador es el que puede y tiene ahora sí el mejor proyecto para poder cambiar al país. Aparte de eso, bueno, nosotros también estábamos viendo que aunque tenemos diferentes, en cierto modo, formas de comunicarnos, igual juntándolas se puede lograr al convencimiento de esta sociedad, ya que muchos de ellos pues tienen miedo, pero pues igual involucrarlas para que los cambios se hagan, ya que los cambios las hacemos todos, porque un solo hombre pues no puede hacerlas. También, bueno, de lo que estábamos hablando es de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador de hecho nosotros como ciudadanos ahorita lo que queremos es un mejor país, ya que la fe de la ciudadana pues todavía existe y quieren un cambio, y solamente hay que ver cómo involucrarlos más a este cambio para que ahora sí que el cambio se pueda hacer, ¿no? Es todo lo que les puedo comunicar. ¿Alguien más del grupo quiere agregar algo que crea que haya quedado fuera? ¿No?
la relatora? No armaron ninguna pregunta para el conjunto, ¿no? Bueno, ahí nos faltó esa comunicación. Nosotros debatimos acerca de romper el cerco informativo que nos limita a tener el conocimiento verdadero de lo que está pasando en México. Y también discutimos sobre el pacto partidista que ya no funciona. El pacto partidista en el gobierno está agotado. Ahora el pueblo necesita un cambio desde abajo y solo necesita constituirse como un solo integrante para que nos demos cuenta que todos somos mexicanos y como mexicanos es hora de unirnos y generar el cambio. Solo se puede dar desde abajo, con el pueblo organizado y no en lo oscurito en el mundo político. Para esto debemos romper el cerco informativo que nos mantiene en los medios de comunicación controlados por la oligarquía. Esa minoría que ostenta el poder y solo trabaja para sus propios intereses, excluyendo a la mayoría del pueblo, que está desinformada. Para romper el cerco debemos trabajar duro en el brigadeo, de voz a voz, tomando espacios públicos, con los círculos de reflexión y análisis y participación de todos, teniendo en cuenta los medios alternativos que se mantienen libres de influencia de la mafia del poder. Solo generando conciencia entre los ciudadanos se podrá dar un cambio verdadero. Con la transición pacífica del poder por el medio de la vía democrática y electoral. Es todo. El grupo 3. Bueno, nosotros prácticamente discutimos los 7 puntos y concluimos en que una de las principales cuestiones a atender es la soberanía alimentaria, ¿no? Que no podemos ser libres cuando la mitad de nuestro país padece de una hambre y de una pobreza extrema. Entonces creemos que esa es parte de la lucha social que nosotros queremos cambiar y queremos pues sintetizar más para que todos tengamos una soberanía alimentaria. Pues creo que es todo. También hablamos sobre que debemos tener una conciencia de tratar de convencer a las personas, haciéndolas entender que hay mucha manipulación y que solo la unidad es la que nos puede llevar a llevar a cabo una transformación. Y tenemos que basarnos en todo lo que nos marcan en lo que ha hecho Andrés Manuel en todos los proyectos que tiene, que es una forma de poder hacer realmente una transformación como él lo tiene. Yo creo que es algún análisis muy preciso en el que si se lleva a cabo todo esto va a haber realmente un cambio democrático y en todo lo social. Gracias. Muy bien. Entonces, a ver, para poder intercambiar, creo que de los 3 grupos destaca el que buscaron ideas fuerza, fíjense el término, ideas fuerza para proyectar un proyecto, ¿sí? A propósito, y valga la redundancia, esto es en el sentido de que los proyectos nos están anunciando una direccionalidad, nos están planteando, somos capaces de llevar adelante un cambio. O sea, la idea de cambiar va en contra y está en el corazón del sentido común dominante, ¿sí? Por su contrario, no es posible cambiar. Nosotros, el plantearnos podemos cambiar, es pegarle en el corazón, ¿sí?, a la construcción del sentido común dominante. El sentido común dominante nos quiere mañana, tarde y noche, nos está luchando por convencernos de que ya no podemos hacer nada. Entonces, aquí la respuesta de los 3 equipos es, atención, podemos cambiar, ¿sí? Este es un elemento central.
¿sí?, referido al todos y cómo construir el todos. Y inmediatamente por los 3 grupos, faltaba lo que agregó la compañera acá en el tercer grupo, es medios de comunicación enfrente. O sea, el difusor, el medio central de difusión, ¿sí?, del sentido común que está frente a nosotros, que son los medios de comunicación. Inmediatamente, algo que yo no desarrollé y que creo que es una ventaja de varios de los grupos, que es desde dónde nosotros hacemos distinto las cosas. Y yo creo que ahí está la clave y que va más allá. Entonces aprovecharon la plática para dar un paso adelante, que es cuáles son las formas nuestras para informar, para convencer, para crear un sentido común distinto. Fíjense, cuando hablo de sentido común es que tenemos que construir una nueva forma de ver las cosas, ¿sí?, que abarque a todos. O sea, vamos por la mayoría, sí, vamos por cambiar el sentido de las cosas. O sea, este lugar común, nosotros estamos en esa batalla de ideas de ese tamaño. O sea, tenemos que ir a convencer al conjunto, tenemos que arrastrar al conjunto. Entonces no podemos proponernos ir a ganar nada más el voto, sino cambiar y hacer de esto una verdadera revolución de las conciencias. Este es el planteamiento central, una revolución de las conciencias. Y aquí ustedes destacaron varias cosas que me parecen fundamentales. Tenemos que informar desde la generación de un sentido de autonomía. El medio emisor garantiza, antes que nada, no que el que está recibiendo la información es un ser pasivo, un ser que recibe propaganda y un ser que va a poder repetir nada más exactamente las mismas palabras que estamos dando, sino tenemos que hacerlo consciente, crítico con respecto a nosotros mismos, crítico con respecto a lo que hacemos, críticos con respecto a eso. Entonces, antes que nada, tiene que ir acompañada la revolución de las conciencias de un pensamiento crítico, que vaya a fondo de las cosas, y hay que estar dispuesto a eso. Nosotros tenemos que ir, y lo dijeron la clave, lo usaron los 3 equipos, a convencer, ¿sí? Lástima que viene ahí la palabra vencer, ¿sí? Porque nosotros la usamos sin querer, pero las palabras traen su colotota, ¿no? Y entonces queremos vencer al de enfrente. No, ojalá podamos construir más que nada un diálogo, y en ese diálogo, sí, que el que está enfrente construya su sentido de cambio, reconstruya su sentido de capacidades, ¿sí? Y nosotros no estamos por vencer a nadie. Lo digo así, a propósito, jugando con los términos que usamos en el día a día, que a veces no somos muy conscientes de lo que estamos, y en realidad todas las propuestas fueron hacer de los integrantes en el 1 a 1, se dijo acá, ¿no?, por el grupo 2, el de voz a voz. Fíjense ustedes, voz a voz. O sea, estamos aquí hay una voz, allá hay otra, esa otra viene hacia acá. Podemos construir y podemos plantearnos, sobre todo cuando nos presentamos, fue más que interesante cómo estamos proponiéndonos cambiar. En los camellos, o sea, hay 2 rasgos centrales. El espacio donde hacemos las cosas, camellones, plazas, esto y lo otro, hay que asumir en qué estamos, en la construcción de un nuevo espacio de lo público, donde no permitiremos que las plazas no sean expropiadas, donde no permitiremos que los camellones sean expropiados. Ojalá también pasáramos a lo que hizo el movimiento Sin Maíz No Hay País, empezó a sembrar en los camellones. ¿Sí? Hay este movimiento, o sea, empezar también a reapropiarnos en el sentido de hacer cosas. Entonces, en este sentido del brigadeo, en el sentido del 1 a 1 y en el colectivo, fíjense, hay una combinación ahí difícil que significa el tipo de movimiento por la ciudadanización. Un ciudadano tiene que construirse en el colectivo, pero también como individuo. O individua, si lo quieren así plantear, ¿no? O sea, como mujeres y hombres, cada uno
es un convencimiento del uno a uno. Por eso el diseño del periódico es para entregar en mano, atención, no es para volantearlo. Si alguna vez lo hacemos, mal, no va por ahí la jugada. No es en los mítines, no, es en el uno a uno, es en el conocernos, es en el plantear, el comentar la noticia, el utilizar, ¿sí?, el órgano que ya va en 7,5 millones como un vehículo de información, de intercambio y de intercambio de ideas. O sea, el papel de organizador de las ideas del periódico, ideas que pueden aparecer como sencillas, directas, esas ideas sencillas y directas son a veces las grandes preguntas que tenemos que hacernos. Nosotros no somos los de las respuestas, somos los de las preguntas, ¿sí? Y ahí creo que machaconamente tenemos que acabar entendiendo que este movimiento es un movimiento que levanta fuertes preguntas y que vamos a encontrar las respuestas juntos. Y tenemos que involucrar a cada ciudadano, a cada mujer y cada hombre en este país, convencido de que la respuesta la vamos a encontrar juntos. Entonces tenemos una característica de movimiento que no es de adoctrinamiento. Hay ciertos rasgos a veces cuando repetimos y eso, como si quisiéramos de repetir mucho nuestro discurso, la posibilidad de construir un sentido de cambio. Entonces yo adoctrino. No, nosotros no somos ni una iglesia ni un partido. Por cierto, los partidos actúan bastante como iglesias, ¿no? Sí, en todos los sentidos. Entonces, pero no somos ni uno ni otro. Somos un movimiento, somos un proceso. En los procesos nada está dicho por última vez. En los procesos vamos aprendiendo de nuestra práctica. Entonces yo creo que aquí recogieron en términos excelentes no solamente lo que no somos, que también hay varias referencias de cómo construirnos, sino de lo que sí somos. Somos esta voz a voz, somos esta, digamos, ruptura de cerco informativo, somos brigadas, o sea, somos equipos de ciudadanos conscientes que trabajan intensamente en una relación distinta. ¿Por qué las brigadas nos pueden dar los 6 millones en el peor de los casos, 4 en el otro caso? O sea, estoy hablando, las encuestas nos dan entre 12 y 16. Ganar las elecciones en este país es de alrededor de 20 millones. Es a veces importante las cifras. Estamos hablando de que necesitamos 6 millones que están volando, ¿sí? 6 millones de ciudadanos. Y esos 6 millones requieren de la estructura que nos estamos dando. O sea, requiere efectivamente esos, yo convenzo a 5 y esos 5, cada uno de ellos convence a otros 5, porque lo que requerimos es conciencias individuales que singularmente construyen colectividades y comunidades, porque desde allí estamos hablando, desde la comunidad familiar, desde la estructura barrial, desde el referente municipal, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de aquello que nos da referencia. Ahí es la gran diferencia. Ahora, algunos, y solo de cambiar al país, yo quisiera subrayar, y es quizá a veces el rasgo más difícil, nuestra disputa por la historia. Ninguno de los 3 equipos, en lo que planteó en la síntesis, planteó ningún tema de disputa por la historia. Atención. Estamos en ese tamaño de confrontación. 1. 2. Estamos en una disputa civilizatoria. Tampoco plantearon debates civilizatorios. O sea, ecológico, el problema ambiental, cualquiera de los referidos a esto, nos falta nivel de concreción. Nosotros no podemos nada más hablar en general del cambio. Tenemos que hablar muy concretamente del cambio. ¿Sí? En términos críticos con nosotros, si ustedes no llenan de contenido y de contenidos de lo que están haciendo, en su heterogeneidad, descubrir estas ideas fuerza, fíjense, el equipo 3 planteó soberanía alimentaria, es el único equipo de idea fuerza
sólida de desde dónde tratar de imaginar que la población, ¿sí?, está más preocupada y que hoy puede ser un elemento de enganche, porque nosotros no nada más estamos voten por nosotros porque somos los más simpáticos, tenemos al mejor dirigente, miren cómo lo quiere el pueblo, etcétera, etcétera. No, nosotros estamos también, porque ese mejor dirigente se la vive diciendo que lo que queremos no es el poder para que queden los míos, sino para transformar el país. Por eso algunos de nosotros, ¿sí?, estamos ahí, ¿sí? No estamos nada más por la figura. A mí me puede caer todo lo bien que sea López Obrador, pero no es eso, sino es esa lucha por una transformación. Entonces, haber escogido una idea fuerza, este es un elemento, digamos, clave. Aquellas ideas que sintetizan todo este propósito de cambio, y que sabemos que en los próximos meses van a ser un problema crucial. Tristemente, estamos de aquí a enero ante una posible y casi segura, ¿sí?, va para allá, crisis alimentaria en México. Y nos vamos a encontrar en ella, pero además no solamente por el precio de los alimentos, y ese es un tema que nos une a todos, ¿sí? El tema, o a la inmensa mayoría, perdón, ¿no? Pero la inmensísima mayoría, ¿sí?, pero une campo con ciudad, ¿sí? Porque son los campesinos los que producen los alimentos. Pero nos une además con el maíz, porque son ciertos alimentos, ¿sí? Porque la soberanía alimentaria singularmente tiene un componente de salud en México, y es que somos un país con 50% debajo del nivel de pobreza, y ocupamos el tristemente célebre primer lugar en niños gordos en el mundo, o sea, de niños gordos. Pero el segundo, nos ganan los gringos, primer gordo en adultos, ¿sí? Pero somos un país de gorditos y gorditas. Bueno, pues ese punto central de salud es un punto que nos ocuparía a todos, pero que es una confrontación civilizatoria. Nuestra dieta alimentaria, en términos de lo que era la dieta básica, no es una dieta para gorditas y gorditos, es la fritanguería, es la comida chatarra, es etcétera, es el modelo de los refrescos, de la cerveza, todo un elemento de componentes de salud que hablan de una mala alimentación, etcétera. O sea, la soberanía alimentaria incluye, y podría yo seguir, toda una serie de rasgos que están determinando una conjunción de aspectos que nos pueden permitir efectivamente construir. No digo que sea el único, va a venir lo de las mineras. Estamos enfrascados en un juicio contra la gente de Pemex por las cosas que está haciendo de la privatización en la práctica de Pemex, aunque les hayamos ganado la batalla de no ir a la privatización. Entonces nos tienen metidos insisten en ponernos ejemplos de cómo les vale sombrilla las leyes. Les vale. Las mineras San Javier, bueno, en San Luis Potosí les ha ganado el movimiento de San Luis todas las confrontaciones legales, todas. ¿Saben para qué sirve? Para nada. Ahí siguen, ¿no? Metiendo petardos, explotando, acabando con todas las casas resquebrajadas ahí, pero la gente está respirando y está bebiendo veneno puro. El índice, por más que se enseña de cómo se vino hacia arriba el índice, digamos, de cánceres en San Luis Potosí, le sigue valiendo sombrilla. Ya no es la tendencia que llevaba, general, etcétera, sino se levantó. Bueno, esa argumentación es verdad, ese es lo que nos enfrenta a futuro las mineras, destrucción, esto, lo otro. Bueno, esos temas y el tema, digamos, central de hoy, la defensa de un pensamiento distinto, de que ese sí fue recogido en términos de lo ético, de lo mejor del país, etcétera, creo que recoge ahí los elementos. Entonces,
en el ejercicio, pues, devolviendo, no solamente diciendo, qué bien y qué bonito ejercicio, sino también diciéndoles quizá los contenidos que sí logra construir un cierto equipo, otros no, ¿sí? Tenemos que ir hacia ello, sacar de cada taller las ideas, fuerzas centrales para cambiar. Si no logramos sintetizar en ellas, estamos, adoctrinando. No es nuestra función adoctrinar, insisto en ello, y con ello quisiera cerrar para dejar 2-3 minutos si existiera alguna otra pregunta, y eso para cumplir con nuestro tiempo. No cumplimos en el arranque total, aunque estábamos aquí a tiempo, pero creo que debe ser, es parte de esto, de manejar en tiempo las cosas, porque nosotros respetamos a los demás, no respetamos a nosotros mismos, toda una cultura de la discusión y de la síntesis que creo que es fundamental entre nosotros, ¿no? Y entonces cerraría con este sentido general, ¿no? Agradeciendo este diálogo, pero además también el esfuerzo de comunicación que tuvimos hoy y que fue una probadita, ¿no? Y espero que lo podamos desarrollar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún elemento? Sí, cómo no. Quería hacer una pregunta acerca de lo de la economía. Habló de la economía. ¿Cómo es que la economía, siendo que puede ser que estamos economizando en el tiempo, o sea, puede ser tan positiva, se hace todo lo contrario? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta para que las contestemos? Sí, por favor. Entonces, se puede decir que lo principal es que se resume en la comunicación que debemos de tener con algo si queremos convencer. Porque las ideas fuerzas entonces tienen que venir de nosotros para discutirlas con alguien más y de ahí construir y empezar a conformar más grande todavía el movimiento. Así es. Tenemos que ir, entonces empiezo por ahí y termino con lo de la economía. Sí, el asunto central es efectivamente esta capacidad de comunicación en el amplio sentido de la palabra que debamos mantener, como dijo ya el compañero, y la mejor síntesis la presenta él, ¿no? O sea, es saber comunicar una idea fuerza, estar intercambiando, pero también escuchando y poder reelaborar lo que estamos planteando nosotros mismos. O sea, vamos a discutir, estamos abiertos, etcétera, porque lo que tenemos que romper, fíjense, es algo, usé esa palabra, de sentido común. O sea, algo que es indiscutible. El sentido común nos dice, y eso ya cuando alguien lo plantea así, es lo que ya no cambia, porque es común. Bueno, hoy estamos luchando contra un sentido común enemigo del cambio. Tristemente, la mayoría de este país está convencida de que no se puede hacer nada. Tenemos que cambiar antes de nada el núcleo duro del sentido común. ¿Sabes qué? Recuerda tu historia, por eso la disputa por la historia es tan importante. ¿Sabes qué? Que o cambiamos o nos hundimos. Y entonces ahí sí que, vamos, ¿qué nos queda? O sea, la pregunta es central. Si no vamos por el cambio y eso, entonces ya verán ustedes como una de las personas que va a sintetizar es esta, como decía el compañero de Chegaray, ¿no? Ya no sé dónde quedó, ¿no? Uno de los, bueno, eras tú y había el compañero que mencionó esto, bueno, clase media, esto, bueno, gente de la burguesía va a estar con nosotros y de Nuevo León va a estar con nosotros, sí, el día 2 de octubre. ¿Por qué? Porque a la burguesía nacional, la que tiene que ver con el mercado interno, le ha ido de la tostada. Y entonces están ahí, y nosotros tenemos que ir a ganar esa mayoría, ese gran cambio en el país. Y tenemos que sustentarlo en ello. Entonces entro en lo de la economía. Economía es un término que venía del buen vivir familiar. O sea, la economía, el sentido original era una economía que partía de lo social y del núcleo social básico que era el de la familia. Era la administración que podíamos hacer de los bienes que se tenían en una familia para el buen vivir. ¿Qué pasó en el camino que la economía se convirtió, sí, en una economía abstracta? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el Nasdaq o realmente sabe alguno de los índices? ¿Por qué tiene que soplárselos, o sea, oírlos a fuerza mañana, tarde y noche
los índices de las bolsas, porque nos dan la impresión de algo mágico que sucede en un lugar mágico también, donde depende mi vida mágicamente de lo que suceda con un índice que no tiene nada que ver con él. Ni entiendo, ni sé qué pasa, pero imagínense lo que es bombardearme. Mañana, tarde y noche, todos los noticieros, todos incluyen el análisis de bolsa. Ahora sí que, ¿ustedes son accionistas? Digo, ¿por qué para el gran público eso? Porque se trata de convertir en algo mágico la economía, donde nuestro futuro depende de eso y debemos de convencernos que la política no hay económica básica, no hay de otra que la que ellos están llevando, que tiene que ver con la política monetaria y que tiene que ver con la política financiera. Y que más nos vale ni tocarlas, porque ¿saben qué? Ustedes no entienden nada. Por supuesto, o sea, el gran público no entiende nada, pero todo el día nos enfrentan a que somos estúpidos, que no sabemos nada de lo que es el Nasdaq. Mientras no aprendas qué es el Nasdaq, perdóname, todo el día te estoy diciendo cuál es el índice Nasdaq y te estoy diciendo cómo sube y cómo baja. Eres un estúpido. ¿O no has entendido que eres un estúpido? Bueno, ese es lo que nos transmiten los medios de comunicación. Ahí yo les diría, entendemos más de economía de lo que entienden esta bola de niños de Harvard, ¿sí? O de Yale, o de todas estas universidades gabachas, ¿sí? Y que tiene que ver con la economía en lo más directo. Nosotros proponemos en el proyecto Alternativa de Nación volver a la economía, ¿sí? Al sentido de que dependa y parta del bienestar social. Si no nos sirve para nada la economía. Nuestra propuesta de economía es para ver cómo nos va bien como sociedad. Disculpen, ¿eso no les parece importante a los de enfrente? Pues allá ellos, porque a nosotros sí nos preocupa. Entonces estamos por un cambio económico sustancial y proponemos para el mundo rural, para estos amigos de San Martín, para toda esta cosa, proponemos que el reforzar la economía campesina, que es la productora de alimentos. Proponemos una economía ligada al empleo, que coloque en el centro del empleo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una propuesta de país muy clara, muy clara, y además probada a lo largo de la historia de México, que fue cuando tuvo los índices de crecimiento de la economía más altos. Pero además tenemos ejemplos, por eso tenemos que hacer la mirada hacia América Latina, en América Latina. Brasil está creciendo entre el 9 y el 11% anual. En promedio anda el 9%. Argentina lleva creciendo un quinquenio al 9%. Nosotros no llegamos ni al 1%, o sea, por debajo del crecimiento de la población. ¿Qué quiere decir eso? Decrecimiento. ¿Sí? Entonces, el asunto, por más que nos digan que esa es la correcta, uno se empieza a preguntar, oye, y hay otros que sin hacer tanta alaraca, sí están creciendo y lograron que 50 millones, o sea, 20 los sacaron de la extrema pobreza y los llevaron a una mejor condición. Y 30 millones que estaban en el límite de la pobreza los colocaron como clase media, baja y clase media, media. ¿Sí? O sea, un nivel de ingreso. En Brasil, en los años de Lula, 50 millones de ciudadanos que se movieron con una política económica distinta. ¿Saben qué? Yo prefiero esa, ¿no? Una economía que se fija. Entonces, sí es posible cambiar la economía. Bueno, pues somos el único país en este continente que sigue insistiendo que la agricultura vale sombrilla. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos empezaríamos a meter. Entonces tenemos que acabar argumentando estas cosas, pero estamos empezando en estos círculos por las ideas más generales, pero ahora tienen que tomar cuerpo en las discusiones estas concretas, que son las que están en la calle, pero ustedes tienen la obligación de meterlas en este círculo. Ustedes tienen una idea, han hablado con la gente, ¿sí? Ustedes mismos son trabajadores, trabajadoras, la mayoría, porque uno podía pensar al verlos tan jóvenes que la inmensa mayoría van a ser estudiantes, ¿no? Resulta que fueron trabajadores a la hora de presentarse, o al menos se identificaron más como trabajadores que ya como estudiantes. Bueno, entonces, a pesar de su juventud, ya están, no son ninis, ¿no? Están trabajando de alguna manera, ¿no? Ya están ahí. Bueno, entonces agradezco el haber estado con ustedes y
bueno, para que respiren un rato, porque ahí viene mi compañero Héctor Díaz Polanco. Somos los dos integrantes del equipo que redactó, ojo, de lo que está en el movimiento, el nuevo proyecto de nación. Entonces ya les dará, yo creo que un gusto enorme ahora escuchar el nuevo proyecto de nación, partiendo de por qué nuestro movimiento, y es desde los movimientos desde donde podemos cambiar. Muchas gracias.